Hola, hola, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en este día y todas las personas que se están conectando con nosotros, que Dios me les bendiga grandemente. Bueno, tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en este momento y vamos a hablar sobre el testimonio del Espíritu, de que somos hijos de Dios. Aquí vamos a hablar también del testimonio que nos da el Espíritu Santo y el testimonio de nuestro espíritu. Pero antes que quisiéramos darle gracias a Dios en esta mañana y pedirle que Él nos dirija en este tiempo de bendición. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que seas tú bendiciendo este tiempo, Dios, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor amado. Dirígenos y guíanos, Señor, que podamos, y que esta palabra nos pueda ayudar, bendito Señor, a ver las cosas de una manera diferente, Señor, y tener la certeza de que somos tus hijos, de que hemos sido salvos, Dios mío, hemos sido salvados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén, amén. Gloria al Señor. Este sermón es el sermón número 10 que predicó Juan Wesley. Estamos haciendo un resumen porque el tiempo verdaderamente no nos daría para poder compartir todo. Es un sermón muy extenso, entonces queremos hacer un resumen. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 16. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es muy importante para la persona recién convertida a Cristo Jesús que tenga la certeza, que tenga la convicción de que es un hijo o una hija de Dios. También para los creyentes o cristianos ya más maduros, pues que tengamos esa convicción que somos hijos e hijas de Dios. Cuando Wesley habla de esto, porque ya él lo sabía, ya él lo había pasado, ya él lo había experimentado. Él dice ahí en sus escritos, y lo expresa de esta manera: yo sentí un calor extraño en mi corazón, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y recibí una seguridad de que Él me había quitado todos mis pecados y me había librado de la ley del pecado y de la muerte. Él lo experimentó, Él lo vivió y por eso también lo compartió con todos sus oyentes y aún en este tiempo nosotros podemos compartirlo también con nuestros hermanos. Amén. Importante es tener esa convicción de que somos hijos, de que somos hijas de Dios. En mi caso, yo podría decirles, quisiera hablarles de un pequeño testimonio, que cuando yo me convertí a Cristo Jesús, me convertí hace casi 26 años ya en este tiempo, y recuerdo que había todavía ese tiempo donde muchos evangelistas venían a la iglesia, predicaban, uno escuchaba los testimonios de ellos y las conversiones que ellos habían tenido al Señor Jesucristo. Eran grandes testimonios de cómo Dios había tratado con ellos, cómo los había sacado. Y para mí, pues eso, yo me había convertido, sí, claro que estaba hundido en el pecado, en muchas situaciones, pero en el momento que me convertí a Cristo fue algo así, no fue algo impactante, en una pequeña iglesia, y ahí hice mi oración de fe a Jesucristo y ese fue todo. Y yo le dije: Señor, ayúdame a salir adelante, no quiero volver a tener una vida como la que antes tenía. Y de ahí en adelante seguí caminando con el Señor Jesucristo hasta este momento. Pero tuve un tiempo en el cual había una duda en mi corazón. Yo no sabía, al escuchar esos testimonios tan fuertes y el mío no era tan impactante, yo no sabía si verdaderamente Jesús me había llamado hacia Él, si era Jesús, si Él me había salvado o no me había salvado. Muchas veces escuchaba una voz en mi corazón que me susurraba y me decía que yo estaba colado entre el pueblo de Dios, que no era parte del pueblo de Dios. Hasta que un día pude experimentar a través de la palabra de Dios una convicción, y esa palabra es también a través del Espíritu Santo, donde estaba leyendo esa palabra que dice: al que a mí viene yo no le echo fuera. Y entonces hubo una convicción en mi corazón y yo dije en aquel momento: Señor, fuera que tú me llamaras o no me habías llamado, pero esta palabra dice que al que a ti viene tú no le echas fuera. Y eso fue la convicción que vino a mi corazón para yo creer que verdaderamente era un hijo de Dios, que había sido salvo. Muchas veces de repente pueden estar esas dudas en el corazón de las personas y no saben si son salvos o no. Pues el Espíritu de Dios nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Cuando Wesley nos está hablando del testimonio del Espíritu, de la convicción de que somos hijos de Dios,
Él no solamente se refiere a sentir, a una emoción, a un sentimiento, a sentir a Dios, sino que nos invita a reflexionar seriamente cómo podemos tener la certeza de que somos hijos de Dios. Y algo muy importante, que no nos estemos engañando a nosotros mismos, sino que verdaderamente estemos seguros de que somos hijos e hijas de Dios, que tengamos esa completa convicción en Cristo Jesús. Ahora, cuando él se refiere a este tema, él hace énfasis constantemente a los frutos del Espíritu, en hacer el bien a todos y a los mandamientos de Dios, a la obediencia hacia Dios. Entonces es importante que tengamos muy claro esto. Hay señales internas y externas en los hijos de Dios que nos hacen ver verdaderamente si somos sus hijos o no somos sus hijos. Y las señales externas, vamos a verlas un poquito acá y luego las internas, pero hay algo que dice la palabra del Señor y dice que nosotros somos sus hijos. La palabra de Dios lo declara. Y un hijo de Dios es alguien que ha sido adoptado por Dios, que ha sido salvado y que no solamente ha sido salvado, sino que mantiene una relación íntima con nuestro Señor, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial. Es alguien que tiene esa relación con Dios. Podemos ver realmente en la palabra del Señor que dice en el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos, que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Vemos que tenemos la certeza de que somos sus hijos porque Dios nos ha dado un espíritu, ese espíritu por el cual podemos clamar Abba Padre, o Padre nuestro, Padre Santo, Padre nuestro. Podemos llamarlo Padre a través de su Santo Espíritu. Eso nos da certeza, nos da convicción de que somos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver un poquito sobre la naturaleza del testimonio del Espíritu. ¿Qué es el testimonio de nuestro Espíritu? Vamos a enfocarnos un poquito en el testimonio de nuestro Espíritu. Una persona que sabe que es salva, o sea, lo puede saber por su propio espíritu, se lo atestigua. El mismo espíritu nuestro nos atestigua de que somos espíritu de Dios, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa convicción, nos ha dado esa convicción porque ya somos diferentes, ya no somos los mismos de hace tiempo, sino que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha transformado. Esta certeza está basada también a través de las Escrituras. La palabra del Señor nos da la certeza. Es ahí donde podemos encontrar esa convicción. El Espíritu nos lleva a su palabra y nos da la convicción de que somos sus hijos, de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Es a través de la Escritura también. Y la palabra de Dios tiene muchas señales, tiene un gran fundamento que nos enseña el por qué somos hijos del Señor. O sea que cualquier persona puede saber si es hijo o hija de Dios aplicándose estas señales en las Escrituras, escudriñando las Escrituras y aplicándoselas a sí mismo. O sea, la palabra de Dios es como el espejo en el cual nos vemos para saber si verdaderamente somos sus hijos o no somos sus hijos. Ahí en el versículo 14 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, dice también lo siguiente: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, qué importante. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, hay algo importante. Una persona que es un hijo de Dios es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es una persona que es guiada a tener una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Es una persona que es guiada hacia una vida de piedad, hacia una vida de santidad. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos irnos examinando en este momento si verdaderamente tenemos ese tipo de vida. Es porque somos hijos e hijas de Dios. Y en esto sabemos, dice la palabra en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Amén. Aquí hay otra palabra, aquí hay otra señal importante para los hijos de Dios. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted guarda los mandamientos de Dios, usted guarda la palabra de Dios, y es importante saberlo. Ahora, es muy importante saber que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos guardar la palabra de Dios. Se nos hace casi imposible guardar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder, nos da la firmeza para poder mantenernos caminando en obediencia con el Señor a través de sus mandamientos. También la palabra del Señor nos dice en 1 Juan 2:5, el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él, el que guarda su palabra.
En este se ha perfeccionado el amor de Dios, ¿verdad? Vemos que el que guarda la palabra de Dios es una persona que es un hijo de Dios, que ha pasado de muerte a vida, que ha sido transformado a través del sacrificio de Jesús por medio de su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y hay más citas bíblicas que nos pueden dar más señales aún de cómo vivimos los hijos de Dios, las señales externas, y son las que dan testimonio, es el Espíritu nuestro dando testimonio de que somos hijos de Dios. En 1 de Juan también, capítulo 2, verso 29, nos dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, el que practica la justicia es nacido de Dios, o es un hijo de Dios, es lo que está diciendo la palabra del Señor. El que practica la justicia en todos los términos que el Señor nos ha mandado, que Él nos ha llamado. Porque podemos ser justos en una área, pero somos injustos en otras. Entonces, el hijo, la hija de Dios, practica la justicia en todos los términos, tanto con su familia, tanto para con Dios, como sus amigos, con la iglesia, con todos aquellos que le rodean. O sea, va a tener siempre la justicia de Dios como una práctica en su vida, si usted es un hijo o una hija de Dios. Es una de las señales que nos dan a entender que somos hijos de Dios y nos dan testimonio a nuestro espíritu de que lo somos. Amén. También vemos ahí en 1 de Juan, en capítulo 3, verso 14, que dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Aquí hay otra señal que se va a manifestar externamente y que es para testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es que amamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a la familia en la fe, los amamos, y esto no solamente es de palabras, sino con hechos, como lo dice la palabra del Señor también. Y dice así: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Es decir, en que nos amamos los unos a los otros, no de lengua, sino de hecho y en realidad. Eso lo dice San Juan, 1 Juan 3:19 y también en versículo 18. Vemos que estas son las señales externas que se manifiestan en nuestra vida cuando somos hijos de Dios, y es ahí donde el Espíritu nuestro está dando testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando el amor permanece en nosotros, cuando nos amamos unos a otros, es una muestra de que verdaderamente somos hijos de Dios. También en 1 Juan 4:13 nos dice la palabra del Señor de esta manera: en esto conocemos que permanecemos en Él, en que nos ha dado de su Espíritu, ese Espíritu de amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. En esto sabemos que permanecemos en Cristo Jesús, que Él nos ha dado de su Espíritu, ha derramado su Espíritu en nosotros. La palabra del Señor también dice que Él derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, estas son las señales externas que nosotros podemos manifestar como hijos e hijas de Dios y tener la certeza de que somos hijos. En nuestro mismo espíritu podemos tener el testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, también en 1 Juan 3:24 la palabra del Señor nos enseña: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el espíritu de obediencia que nos ha dado. Dios ha puesto un espíritu de obediencia en nuestras vidas. Los hijos y las hijas del Señor se sujetan a Dios, se sujetan a su palabra, somos obedientes a la palabra del Señor. Y lo que Él dice que no hagamos, no lo vamos a hacer. Y lo que Él nos dice que hagamos es lo que vamos a hacer. Yo sé que no es fácil, usted podrá decir: no es fácil, pastor, no es fácil ser obediente, no es fácil vivir en la línea como el Señor nos manda, pero es lo que Dios dice. Nos dice ahí en su palabra que sus hijos no practican el pecado. Nosotros no somos practicantes del pecado, nos hemos apartado del pecado, y esto es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios en nuestra vida. Qué bueno es que nosotros entendamos esto, amado hermano y hermana, porque, y amigo que nos está escuchando, porque hoy en día todos dicen llamarse hijos de Dios. Todas las personas, usted les pregunta y se llaman hijos de Dios, pero las prácticas son otras. Y la palabra del Señor dice que por sus frutos los conocerían, o por nuestros frutos seremos conocidos. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted lo va a demostrar a través de los frutos, y esos frutos van a ser obediencia absoluta a nuestro Padre Celestial, una obediencia absoluta a la palabra de Dios, una guianza del Espíritu Santo continuo en nuestras vidas. Esas van a ser las manifestaciones que vamos a ver en nuestra vida. Cuando
Este hombre, cuando Wesley habla de este sermón y predica esta palabra, él estaba refutando ciertas cosas de personas fanáticas, dice ahí, que decían que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu, pero realmente eran solamente las emociones las que estaban manifestándose, y ellos veían eso como una guianza del Espíritu Santo. Y en esto tiene que haber un equilibrio. Es cierto que por ser seres emocionales nosotros vamos a sentir, claro que sí vamos a sentir la presencia de Dios, claro que hay momentos que uno va a sentir ese gozo, esa euforia ahí, ¿verdad? Que tenemos interna y queremos manifestarla porque somos seres emocionales, pero no es solo eso, hay marcas que están en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, hay marcas que nos señalan, que nos muestran que somos hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo en algún momento, que no le molestasen ya más porque él llevaba las marcas de Jesucristo. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos de tener las marcas de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que nos demuestra que somos hijos de Dios. Bueno, tanto el apóstol Juan, ¿verdad?, como otros escritores, afirmaba Wesley que estuvieron muy lejos de despreciar las señales que los identificaba a ellos como hijos de Dios y que las aplicaban a sus vidas para la confirmación de su fe. Toda esta evidencia bíblica, aún así, continúa siendo racional, o sea, la podemos ver. Es una evidencia que la da nuestro espíritu, ¿verdad? Que podemos verlas, amado hermano y hermana. Ser cristiano no es una cosa rara, sino que se demuestra, que se vive. No es una religión, no es cambiar de religión, no es cambiarse de una iglesia a otra. O sea, ser un hijo de Dios es experimentar una transformación, es experimentar un nuevo nacimiento, como lo dice la palabra del Señor. Es dejar lo viejo y venir a cosas nuevas que Dios nos tiene por delante. Ese es el testimonio de nuestras vidas. Es que antes teníamos una vida y ahora tenemos otra, porque nacimos de nuevo, porque somos nuevas criaturas. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que verdaderamente hay una transformación, hay un cambio. La persona que dice que es un hijo de Dios y sigue viviendo la vida que antes tenía, déjeme decirle que está muy lejos de serlo. No ha pasado por esa transformación que Dios quiere que pasemos. Cuando Wesley está hablando de esto, también él habla de un silogismo, ¿verdad? Y él dice lo siguiente, lo resume de esta manera: los que tienen estas señales son hijos de Dios. ¿Cuáles señales que estábamos hablando ahorita? Nosotros tenemos estas señales y luego somos hijos de Dios. Si usted tiene las señales que hemos visto en la palabra de Dios en este momento, el amor, la obediencia, una vida de santidad, entonces usted verdaderamente puede decir: yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, porque realmente tengo esas señales en mi vida. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos estas señales? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos estas señales? Bueno, la experiencia interna, la experiencia que llevamos en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra propia conciencia, nos puede decir inmediatamente en nuestra alma si nuestra alma está viva delante de Dios, si eres libre de la soberbia, si gozas de la bendición de un espíritu calmado, de un espíritu de humildad en tu corazón, si eres libre de toda esta vanidad que está viviendo el mundo, entonces usted puede tener esa conciencia y usted puede tener ese testimonio de su mismo espíritu de que usted es un hijo o una hija de Dios, porque usted sabe que ha sido libre de todas esas ataduras del amor al mundo, del amor a las riquezas, del amor a la vanidad, del amor a todo lo que nos ofrece el mundo. Recuerde que la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que ahí podemos tener el testimonio de nuestra vida. Si el mundo ya no vive en mí, entonces ahora el que vive es Cristo. Yo puedo dar de por cierto que soy un hijo o que es una hija de Dios. Ahora, también por el mismo medio que estamos hablando, ¿verdad? Que la palabra nos ha dicho: si amas a tu prójimo como a ti mismo, que esto es algo bíblico, que es algo que la palabra de Dios dice. El Señor nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces es una señal de que usted es un hijo y una hija de Dios.
y se abriga sentimientos fraternales para todos, como lo dice la Escritura. Si usted es un hombre que ama a todas las personas, aún al enemigo, como dice la palabra de Dios, entonces usted es un hijo, es una hija de Dios, porque el que no tiene a Cristo puede amar a las personas que le aman, pero no ama a los que no le aman. Y los hijos de Dios debemos amar aún hasta nuestros enemigos, dice la palabra del Señor. Y también si tienes mansedumbre o paciencia, como estábamos viendo anteriormente, hoy en día estamos pasando un tiempo muy difícil, estamos viviendo situaciones muy duras a través de esta enfermedad, a través de este virus, el COVID-19 que se ha manifestado, y las personas están impacientes en sus casas, muchos de ellos. Hay muchas personas desesperadas, hay muchas personas que han caído en una situación psicológica fuerte, de temor, de miedo, de angustia, de tribulación, donde no tienen paz. Pero nosotros los hijos y las hijas de Dios, si somos hijos e hijas de Dios, una de las marcas es que tenemos paciencia, es que no tenemos miedo, estamos llenos de la confianza en Dios, de que Dios nos va a sacar adelante, de que esta no es la primera vez que hay este tipo de pestes y plagas y de repente no sea la última, sino que Dios mismo ha levantado la iglesia en medio de todos los tiempos, en medio de todas las dificultades. Es más, si hay algo que la palabra de Dios nos muestra, es que la iglesia se ha desarrollado, es cuando más ha crecido en los tiempos más difíciles, en los tiempos de persecución, en los tiempos de angustia, en los tiempos cuando mataban muchos cristianos. Más bien se constituía como un semillero para que se convirtieran muchos más al Señor Jesucristo. Entonces, si usted es un hijo o una hija de Dios, el mismo Espíritu suyo le va a dar testimonio de que es hijo, pero es con estas muestras, es teniendo amor, es teniendo la paciencia, la mansedumbre. Estas son señales de los hijos y las hijas de Dios. Ahora, la experiencia externa, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso también. La señal exterior de los hijos de Dios, según San Juan, es el guardar los mandamientos, ¿verdad? Es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, usted y yo sabemos en nuestro propio corazón si estamos guardando los mandamientos de Dios, si verdaderamente estamos atesorando la gracia de Dios en nuestras vidas y estamos siendo obedientes a lo que Él nos ha llamado. Nuestra misma conciencia nos indica si nosotros verdaderamente mencionamos el nombre de Dios de labios o verdaderamente lo llevamos en nuestro corazón, porque hoy en día todo el mundo habla de Dios, diferentes religiones hablan de Dios, diferentes hombres, diferentes mujeres hablan de Dios, e inclusive usan a Dios hasta para estafar, según ellos, a otras personas. Pero hay algo que usted y yo sabemos si verdaderamente cuando hablamos de Dios lo estamos hablando con nuestro corazón. Cuando mencionamos el nombre de Dios, no lo estamos mencionando en vano, sino que verdaderamente hablamos de Dios porque tenemos una relación con Él, porque lo amamos, porque tenemos devoción hacia Dios, tenemos reverencia hacia Dios y tenemos un temor santo delante de Él. Es importante que nosotros entendamos eso. También la palabra de Dios nos enseña, si nosotros honramos a padre y madre, es una señal externa de que estamos obedeciendo a Dios y por lo tanto que somos sus hijos. También si tratas a los demás como tú quieres que te traten a ti también, ¿verdad? Es una de las reglas de oro que Dios ha dejado para que nosotros vivamos, que tratemos a los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Si guardamos nuestro cuerpo en santidad y honor para el Señor, como lo dice Tesalonicenses 4:4, 1 Tesalonicenses 4:4, eso es importante, son señales externas. ¿Cómo estamos viviendo? Ahí usted se da cuenta si es un hijo o una hija de Dios. También, aún en nuestra comida, en nuestra bebida, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos bebiendo? Si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la gloria y la honra de Dios, y todo lo que usted está haciendo y lo que yo estoy haciendo es para la gloria y la honra de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente somos hijos. Y ahí es donde estamos recibiendo el testimonio de que somos hijos e hijas de Dios a través de la obediencia a la palabra del Señor. Qué bueno es esto, amado hermano y hermana. Esta palabra nos pone a meditar. Tenemos tiempo en estos días para meditar en nuestras casas, en nuestros hogares. Bueno, vemos que hoy mismo ya fue girada la noticia de que se pospone la apertura de los templos en esta semana y ya no podemos abrir. Entonces seguiremos ahí en nuestras casas, seguiremos recibiendo la palabra
a través de los medios de comunicación, y usted tiene la palabra de Dios en su casa para estarla leyendo, para estarse enriqueciendo, puedes orar ahí, también puedes adorar y glorificar el nombre de Dios. Estos son frutos de hijos e hijas de Dios, son frutos que nuestro espíritu da testimonio cuando nosotros podemos adorar al Señor, aun cuando no estamos en la multitud, cuando nosotros podemos leer la palabra de Dios aun cuando no estamos en el templo. Esos son frutos de nuestro espíritu, que el espíritu nos da de que somos hijos de Dios. Ahora, Wesley también define el testimonio del Espíritu de Dios de la siguiente manera. Él dice que es una impresión interna en el alma, por medio de la cual el Espíritu de Dios directamente da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que Jesús, es cuando yo puedo entender que Jesús me amó y se dio a sí mismo por mí. Es importante que es el testimonio del Espíritu de Dios y ahora dando testimonio a mi espíritu, es mostrándome el amor de Jesús hacia mi vida, es mostrándome cuánto Él me amó, que fue capaz de despojarse de todo lo que Él tenía, de su gloria que tenía ya al lado del Padre, y venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es el Espíritu de Dios dándome testimonio de cuánto me ha amado el Señor. Y entonces, de esa forma es que podría decir también el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad?, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, que realmente es esa relación con Cristo, Él es viviendo en nosotros, también Él es morando en nosotros. Ahora también es entendiendo que todos mis pecados han sido perdonados, según lo que la palabra de Dios nos dice cuando los hemos confesado, ¿verdad? Cuando nos hemos arrepentido, el mismo Espíritu nos da testimonio. Hoy yo puedo decir que estoy libre de todos mis pecados porque he entendido que cuando los confesé a Jesús fueron borrados, fueron quitados. El mismo Señor me los lavó y dice que los echó al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, ese es el testimonio del Espíritu en mi vida. Ahora, y que aún yo mismo también estoy reconciliado con Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Que hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo, que Él nos amó y nos reconcilió con nuestro Padre. Sabiendo que el mismo Jesús vino a morir por nosotros, aún cuando nosotros éramos enemigos de Él, dice la palabra del Señor. Entonces, ese es el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da la certeza de que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, de que ya no somos culpables de pecado. Es dar por cierto también lo que dice ahí mismo Romanos capítulo 8, ¿verdad?, en el versículo 1, donde dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Anteriormente habíamos hablado sobre este tema en la palabra de Dios en una de las predicaciones anteriores. El estar en Cristo, los que andamos en Cristo Jesús, somos los que caminamos apartados del pecado, de la inmundicia de este mundo. Y aquí vemos entonces el testimonio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Mientras continuemos amando a Dios y guardando sus mandamientos, Él continúa uniéndonos con el testimonio del Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios. Él va a continuar dándonos a nosotros testimonio de que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Qué bueno, amado hermano y hermana. Usted y yo podemos tener la certeza, no es necesariamente cuando lleguemos allá al cielo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, que vamos a poder nosotros tener esa certeza, sino que desde ahora, saber que en este momento la persona que está en Cristo Jesús, si muere en este momento, va a pasar a la presencia de Dios directamente, va a estar ahí en la presencia del Señor y va a ser levantado, resucitado, dice, cuando Cristo venga por su iglesia. Y si Cristo viniera y nosotros estamos vivos, entonces seríamos arrebatados, seríamos transformados y llevados con Él hacia su presencia. Qué bueno, amado hermano y hermana, que tenemos la certeza. Entonces, recuerde que nuestro espíritu da testimonio, es cuando nosotros estamos viviendo en la obediencia, estamos permitiendo que esa palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, y también, es siendo obediente al Señor, amándonos unos a otros, mostrando ese amor unos por los otros. Pero también el Espíritu da testimonio a nuestras vidas cuando nosotros tenemos la certeza de que hemos sido lavados, de que hemos sido salvos, de que hemos sido regenerados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Eso es importantísimo, es también la manifestación de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de sus hijos y sus hijas. Y lo importante es que el Espíritu de Dios está anuente, está deseoso de morar en nosotros. Lo único que debemos de hacer para poder tener el Espíritu Santo, porque también Romanos ahí en capítulo 8 nos dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Usted puede buscarlo y leerlo y va a encontrar ahí donde la palabra de Dios nos enseña que si no tenemos el Espíritu de Dios no somos de Dios. Para tener el Espíritu Santo debemos de recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es importante aceptarlo, recibirlo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Es importante recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, confesarlo, creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, como lo dice en Romanos 10, versículo 8. Es recibirlo como Señor y Salvador. Y en ese momento vendrá el Espíritu Santo a morar sobre nosotros y a guiarnos hacia toda verdad, como dice la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a concluir. Démosle gracias al Señor en este momento y que Dios me les bendiga, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Dios, porque nos has permitido compartir la palabra tuya, Señor. Te pido ahí que en las casas, ahí en los hogares, de cada familia, Dios mío, tú bendigas especialmente a tus hijos y a tus hijas, Señor, y a cada persona que con un corazón sincero, Padre de la gloria, se está acercando delante de ti en este momento. Señor amado, mira a las personas que tal vez han estado apartados y hoy quieren reconciliarse, Dios, recíbeles en el nombre de Jesús. También aquellos que no te conocían, que no habían entregado su vida delante de ti, Señor, en esta hora puedan hacerlo, Dios mío, y puedan pasar, Dios mío, a tener ese testimonio de que son hijos y que son hijas tuyas, amado Señor, porque tu palabra dice que el que a ti viene tú no le echas fuera. Qué bueno que eres, Dios, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por esa gracia tuya que ha sido derramada sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bueno, amado hermano y hermana, amigo que nos está escuchando, y que Dios me les bendiga. Y gracias a Dios porque Él nos permite escuchar su palabra. Estamos en un tiempo que aún podemos escuchar su palabra, todavía tenemos esa gracia, ese regalo, ese don de Dios. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.